la dañó Killian, sí, llaman Destroyer, estomaguito. Claro, Bueno, profe. no es molestándote, hijo. Bueno, muchachos, la clase anterior quedamos sobre lo de las partes de la computadora, si se acuerdan, vimos algo muy elemental, nos quedamos en los dispositivos o periféricos de entrada, ¿cierto? Dispositivos de salida, ¿sí se acuerdan? Sí, señor. Sí, señor. Yuhu. Y ahorita, por ejemplo, se les publicó la actividad y la actividad, ustedes, profe, pero es la misma, así, porque vamos a seguir viendo el mismo tema durante varias clases. Entonces, voy a compartirles pantalla. Pantalla. Profe, Dime, en esta materia se hacen exposiciones. dime, ¿en esta materia qué? ¿Se hacen exposiciones? Sí, sí, voy a hacer algunas. Cuando terminemos este tema, vamos a hacer exposiciones. Ah, Porque ya quiere iniciar con exposición. no, nada más preguntaba así por si acaso. Ah, Profe, pero las exposiciones pueden en grupo. sí, claro, pueden hacer en grupo, en grupos de uno. Uy, profe, lo voy a contratar en Sábados Felices. Profe, en grupos de unos cuantos. De unos cuantos, dice el otro. Profe, Bueno, dime, cuéntemelo todo. profe, yo no sé si soy solo yo o es que en las plataformas, pues los dispositivos que subes a la plataforma en las tareas publicas, los títulos se pegan con los escritos, con los textos y no se entiende nada. Profe, una pregunta. Espéreme, Manuel, que es que no le entiendo a Carlos. Dime, Carlos. Digamos, tú te vas con la tarea que acabas de publicar, ¿sí? Y te vas Sí. de las diapositivas y bajas en la segunda diapositiva, pues, y ahí aparece que el título está pegado pues con lo escrito, con el texto. Sí, mire que sí estaba pasando. Estaba revisando, hoy precisamente estaba revisando. Como que se corre la meta de comprensión, se corre las líneas, ¿sí o no? ¿Es lo que te quieres decir? Sí, señor. Sí, es raro porque yo lo configuro bien. Por ejemplo, mire, acá en pantalla. ¿Sí ve que aparece bien? Dime, Daniel. Y ya le doy la palabra a Manuel. Daniel. Es Daniela, profe. Ah, Daniela, perdón, qué pena. ¿Me perdonas? Perdóname la vida. Profe, lo que pasa es que aquí están arreglando un poste, entonces no sé si se vaya a ir la luz. Bueno, esperemos de que no, que logremos estar en las clases. ¿Vale? Le va a pasar lo mismo que yo, profe. No, 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 no. Emanuel, dime. Profe, al final de la clase podemos hablar. Claro, sí, señor. ¿Qué necesita? Cuéntemelo todo. O sea, pero al final, ¿sí? Ujú. Listo, listo, listo. Listo el pollo. Ahora sí, ¿qué me vas a decir, Kilian? Profe, yo bajé la mano. ¿Bajó la mano? ¿Y por qué bajó la mano? Bueno, listo. Entonces, muchachos, vamos a ver un tema. Vamos a continuar con el tema, ¿cierto? Vamos a iniciar con el título, las partes de la computadora. ¿Listo? Vamos a empezar, por favor. ¿Listo? Y vamos a ver dispositivos de periféricos de entrada y de salida. Espere, profe, que no encuentro mi cartuchera. Ujú. Se le perdió, le salió en paticas y salió corriendo. Yo sí creo. ¿Vimos eso, profe? Jesper y Gumondongo. Entonces van a escribir como título las partes de la computadora. ¿Listo? Y como subtítulo, dispositivos y periféricos de entrada y de salida. Repito, dispositivos periféricos de entrada y de salida. Repeat, dispositivos periféricos de entrada y de salida. Ese es el subtítulo. ¿Listo? ¿Cómo es el subtítulo?
profe, qué pena. Ahí lo voy a escribir. Dispositivos periféricos de entrada y de salida. Listo, ahí lo envié al chat de mí también. Y abajo escribimos eso, profe. Y vamos a escribir, exacto, vamos a escribir, son los que permiten introducir datos o información al computador. ¿Alguien está intentando? Joana Macías, ¿es de acá del salón? Profe, es Nicole Jaime, sino que ella dice que no le funciona muy bien el correo institucional. Ella es, bueno, vamos a permitirle. Es Jaime. Profe, Ujú. ya es Nico James. Vale, listo, vamos a permitirle. Y una Profe, una lama, pregunta. ¿qué es lo que le pasa? Señor, dime. ¿También tenemos que publicar acá? ¿Cómo? Hola, profe, buenas tardes. ¿Publicar qué, hijo? O lo que escribimos. Sí, tienen que escribir lo que estoy diciéndoles. El subtítulo es dispositivos de entrada, dispositivos periféricos de entrada y de salida. Y van a copiar. Son los que permiten introducir datos o información al computador. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señorita Macías. Cuéntame qué ha pasado con tu correo institucional, por eso no te dejaba entrar. Dime, cuéntamelo todo y te colaboro. Me dejó en visto. Profe, es que Profe. me estoy conectando con el correo de mi mamá para la cámara y el audio. Sí. Porque con Ah, el bueno. correo institucional no me deja prender cámara ni audio porque lo tengo desde un computador de mesa y tengo el correo desde una tablet, pero dice que la reunión no es válida ni nada de eso y que no Ah, existe. lo que me mostraste esta mañana. Sí, profe. Dime, ¿Hasta dónde toca copiar? hasta la parte de teclado. Entonces, para allá iba. Entonces, ¿cuáles son las partes, cuáles son los dispositivos de entrada y salida? Ya lo habíamos dicho, los que ingresan información y sale información de un computador. En definiciones, miramos que los de entrada son los que permiten introducir datos, información al computador. Pertenecen a esta categoría. ¿Quiénes son? El teclado, que es un dispositivo que permite ingresar información escrita al computador, que está compuesto por varias teclas, pero está dividido. ¿Ustedes sabían que el teclado está dividido? Se divide por teclado numérico, alfanumérico, ¿cierto? ¿Sí, sí sabían o no sabían? Imagino que sí, Profe, que eso se ve una rápido. pregunta, el Dime. alfanumérico es el que está dentro del, donde está el alfabeto, ¿verdad? Sí. El alfabeto, sí. El Ok. teclado numérico y el teclado de función, donde encontramos F1, F2, F3, F4, hasta F12, ¿cierto? Por eso el teclado se divide en varias partes. ¿Listo? Hay que identificarlo también para la ubicación de las manos. Siempre hay que ubicarlo. ¿Por qué? Porque cada dedo de nuestras manos, ¿cierto? Cada dedito maneja ciertas letras, maneja ciertas letras, por eso hay que identificarlo, dónde está el teclado numérico, el teclado alfanumérico, el teclado de función y el teclado de dirección. ¿Quién me puede decir cuál es el de dirección? ¡Yujú! Profe, las flechas. Las Las flechas, flechitas. exacto. Las flechas, esas son las de dirección. ¿Listo? Profe, si Somos... no puede ser, yo no puedo oír nada. Dime, Nico. Dime, Nicole, ¿qué qué?
Creo que dijo que no podía oír nada, algo así. Ah, creo Profe, que se yo salió. también le entendí eso. Sí, se acabó de salir. Esperemos que salga e ingrese otra vez. Profe, ya tenía el internet, ¿cómo? Sí, se le notaba bajito logueado. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Porque hoy tengo el emulador. Hoy vamos a ver el emulador. Vamos a tomar una PC y vamos a ver de una vez a reconocer los componentes de un computador. Profe, ¿me va a regalar una PC nueva? ¿Una qué? ¿Me va a regalar una PC nueva? Con tarjeta gráfica y todo. Sí, espéreme. Profe, tocaba copiarlo de teclado, sí, ¿cierto? Yes, very good, Mondongo. Ya, profe. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron, hijos? Sí, profe. No, profe. Sí, señor. Pero un momentico, profe. Bueno, voy a contar de 10 a 1. Profe, ¿tú sabes crear programas? Programación, algunas cosas de programación sé, sí, algunas cosas de programación sé. No, Con Visual Bash. Profe, una pregunta, ¿te sabe crear juegos? Con los programas que le estoy diciendo, con el de Visual Basic se pueden crear juegos, pero juegos muy básicos, muy sencillos, porque como tal toca entrar a empezar una buena consola, o sea, un buen equipo para poder crear juegos de alta gama, porque todo es de programación, todo es de código. Profe, Dime. es que, digamos, yo he querido descargar un juego en el computador y, digamos, lo guardo, pero después lo busco y no me deja jugar. Pero ¿tú lo instalas o solamente lo descargas y ya? O sea, ahí aparece como descargar, entonces yo le doy descargar y me aparece en BlueStacks Sí. y yo abro BlueStacks y ya me aparece instalado en el dispositivo, pero no me deja después jugarlo. Tocaría que me mandes algún pantallazo o algo y yo te indico a ver, porque tiene mal internet. no necesariamente. Porque el sistema no puede soportar el juego. No necesariamente, porque hay juegos que se pueden trabajar por el BlueStack sin necesidad de internet, ¿cierto? Es más, es más de la capacidad del equipo y de la configuración del equipo. Es mejor porque uno puede descargar los juegos y se le quedan. Aunque pues de BlueStack prefiero el que tiene el de la fábrica de AMD. Los de la fábrica de AMD son es mucho mejor ese emulador. Es más suave, más liviano. Profe, Pero bueno. es que también creo que el juego pesa mucho por lo que es Free Fire. Ah, entonces sí. Entonces, digamos, lo tengo en el celular, pero voy a pasar mi cuenta al computador. Y sí se pone lento porque si el computador no tiene por lo menos no es un Core i3 por lo menos de cuarta generación, sí se pone lento. Es 2020, profe. Toca mirarlo. Bueno, voy a abrir el emulador, muchachos, y vamos a estar conectados acá en clases y ya terminaron de copiar. Cuento de 10 a 1 para que terminen los que faltan. 10. Y la configuración. 9. Y eso está basada en número, o sea, En sistema binario. Sí. Sistema binario, eso es cierto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¿Profe está hablando? No, no. Listo, profe.
Listo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar. Vamos a iniciar eh, con el programa. ¿Vale, muchachos? Vamos a dar un inicio con el programa. Entonces, quiero que verifiquemos lo siguiente. Bueno, este es un programa que nos permite, no sé si lo están viendo todos. Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces es un programa, es un emulador, ¿cierto? Es un emulador, un simulador más bien, de cómo armar una PC y nos indica y nos muestra cómo son como tal los dispositivos y cómo debe uno empezar. Listo, lo voy a sacar siguiente. Ya me muestra cómo son las combinaciones. Nos indica cómo se debe armar, cómo se debe especificar como tal un computador, qué se necesita, cuáles son los objetivos básicos para armarlo. Nos muestra todas las opciones que hay que hacer. Entonces hay que pasar etapa por etapa, cada uno de estos niveles. Vamos a iniciar con la unidad, la fuente. Hay que tener en cuenta que nosotros hay una caja de componentes. Yo les había dicho a ustedes la clase pasada que ¿cómo es que se llama? Gabinete, ¿cierto? La que nosotros le llamábamos la CPU, pero ya hoy en día reconocemos que como tal la CPU, ¿cierto? Son los componentes internos de la caja, ¿cierto? Del gabinete. Este gabinete, pues, tiene varios nombres. Normalmente el más conocido es la TXT y ya le agregan de ahí para allá otros nombres cuando se necesita de pronto algún equipo tipo gamer, así con luces, pues ya le agregan algún gabinete, algún nombre especial al gabinete, pero como tal son XT. ¿Listo? Lo primero que nos indica, ¿cierto? Este emulador es que tenemos que armar como tal el equipo. Entonces, lo primero que uno tiene que tener presente siempre es una fuente de poder. La fuente de poder, como ustedes la ven acá, si la están viendo, las estoy mostrando, tiene varias características. Una, donde nos muestra los pines donde se conecta, donde se conecta la corriente, ¿cierto? Y hay un botoncito de puente, ¿cierto? Que si es a 120 o a 110 voltios, siempre normalmente hay que dejarlo a 110, ¿cierto? Siempre. Entonces, como ustedes lo ven, tienen unos cables. Esos cables, dependiendo de su fuente de poder, son de conexiones. Si son antiguos, se llama IDI, que los discos son IDI, que son de punticos. Cuando son SATA, son una línea más cerrada. Entonces vamos a hacer la primera conexión. Vamos a hacer la primera postula. La ubicación. Listo, ya tenemos el gabinete, primer gabinete. Vamos a ubicarle los tornillos. Listo, ya pasamos la primera etapa. Bueno, vamos con la segunda etapa. Listo. Que es la placa base. Bueno, la placa base o motherboard, ¿cierto? O board, o como todo el mundo le dice, la placa madre, es donde nosotros ubicamos los componentes que se requieren. Resulta que para lo que preguntaban nuestros compañeros de que algunos juegos se le pone lento, se le loguean o se le traban, está jugando, de repente un ejemplo, está jugando Minecraft y está ahí y a rato se le traba como que se intenta ver pixelado o algunos juegos, es a causa de varias circunstancias. Una, pues la memoria RAM, hay veces le pide memoria RAM, dependiendo dependiendo de la capacidad del equipo, ¿cierto? Dependiendo de lo actual del equipo, puede ser memoria DR1, DR2, ¿eso qué significa? Ese DR1 es el tiempo de creación. Hoy en día estamos en DR5, DR6 y DR7, que son las generaciones. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién fue? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Continúo? Sí. Entonces, dime, Carlos. Una pregunta, es que yo he visto muchos casos en la que la gente, antes de poner pues la CPU, digamos, la CPU, la pasta térmica, y pues el refrigerador que se pone con la CPU, siempre antes de eso ponen la RAM o de una vez ya lo van montando en la caseta, o sea, digamos.
Pues normalmente, pues lo que siempre se aconseja es que primero uno monte las piezas más delicadas, como es el procesador y la RAM en la placa base, y ahí sí se monte la placa base en la caja. Dime, Mariana. Digo, María Alejandra. Profe, es que yo tengo una duda. Sí. El este tiene una tarjeta de memoria, ¿cierto? Si esa tarjeta se llena totalmente, ¿toca cambiarla o no, o eso no se llena? ¿En un celular? No, en un computador. No, la memoria RAM es, bueno, la memoria RAM, ¿cómo te explico? Guarda una información temporal. Ellos guardan información temporal. Un ejemplo, usted estaba haciendo un trabajo en Word, ¿cierto? Y de repente se le apagó el computador. Vuelve a abrir el computador, vuelve a prender el computador y va a abrir Word y no va a encontrar casi toda la información que está ahí. ¿Por qué? Porque la memoria RAM guarda una información temporal y cada vez que se apaga el equipo o se reinicia, esa información se borra de la memoria. ¿Dónde queda guardada la información como tal? En el disco duro. Por eso siempre es recomendable que guarda la información. Clic derecho, guardar. Entonces usted ubica dónde la quiere guardar y siempre guarda la información. Siempre toca estar manteniendo y guardar la información. ¿Por qué? Porque el equipo cuando se reinicia es como si se reseteara en cierta manera los componentes digitales de memoria temporal y ya no vuelven a estar. Entonces siempre pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso no se borra, pero dependiendo del reinicio del equipo. Recuerden que el guardar información está en los discos duros, no en la memoria RAM. Dime. Pero también se puede actualizar, ¿cierto, profe? La memoria sí, claro, se le puede actualizar, dependiendo. Si el equipo no es tan viejito, sí se le puede actualizar. Aunque sea viejito, se le puede colocar una memoria un poquito más amplia para que avance más. Si el equipo tiene dos de memoria o 3 de memoria, pues máximo si es una placa base así como esta que se me está mostrando, que es muy clásica, ¿cierto? Puede aumentarse por ahí a 4, 5 gigas por mucho, y eso, 4 gigas, ¿cierto? Dependiendo del equipo. Entonces, bueno, vamos a ubicar las memorias. Estas memorias tienen algo que se llaman slots. ¿Qué son los slots? Son estas cositas plateaditas, doraditas que se ven acá, de oro, ¿cierto? Eso se le llaman slots, ¿cierto? Hay unas tarjetas que lo vienen, está más cerca hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces dependiendo de cómo sea, pues se va ubicando. Entonces voy a mirar. Esta creo que viene así. No. No me baja. Entonces no quiso bajarla. Listo, ya colocamos la primera. Se cierran los zócalos, los slots, hay que cerrarlos, porque si nosotros no los cerramos, la memoria no va a quedar asegurada. Vamos a introducir la otra memoria. Igual, cerrar los zócalos. Listo. Ya estuvo la memoria, ahora vamos a ubicar el procesador. Entonces acá es donde vamos. Este tipo de procesadores hoy en día se conoce como Core i5, Core i4, Core i6, Core 8, Core 10, ahorita está el Core i9 y ahorita el actual, el que salió hace poquito, ¿cierto? Es un Core i10, pero con una gama diferente. Dice con Core i10 Intel SUS, creo que se llama así, que viene a 9 núcleos, ¿sí? Ya 32 hilos. ¿Eso qué quiere decir los núcleos? Los núcleos es el cerebro como tal del computador. ¿Sí me hago entender? El cerebro como tal del computador. Sí, los núcleos. Entonces, ¿qué pasa? El microprocesador es el cerebro del computador, ¿cierto? Sin el microprocesador y lógicamente sin los otros componentes no funciona bien, pero el microprocesador es el que le envía la información al resto de los componentes, ¿cierto? Es el quien maneja como tal, es el corazón de la placa base, para que me entienda, el que le dice a usted, o bueno, es el cerebro como tal de la placa base que le dice a usted, bueno,
memoria funciona así, disco duro funciona así, no, unidad de CD funciona así. Y son las órdenes que nosotros le damos como usuarios al procesador y él las ejecuta de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Ágil, veloz, ¿cierto? Dependiendo de los procesadores, de que si es de un núcleo o si es de 2 núcleos y ahí para allá, pues la velocidad va a ser mucho mayor y no se va a colgar tanto el computador. Dime, Kilian. Kilian. Como nosotros sabemos que... Ah, se me olvidó lo que te digo. Profe, ¿cómo es que se llaman los cositos que se decía 1, 2 y el actual es el 10? Sí, al actual es el 10, microprocesador 10, Intel Core i10 o el AMD 9. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es cuál? O sea, digamos, Bueno, yo como puedo revisar en mi computador si es 1, 2, 3, 4. bueno, no sé si estarán viendo lo que voy a mostrar. Ventana de... ¿Usted se ubica en equipo? ¿Sí están viendo acá la carpeta que está en negro? ¿Sí la están viendo? Listo. Sí, señor. Entonces, ustedes se ubican ahí, donde aparezcan los discos duros en equipo, en este equipo, o mi equipo, si es Windows 7, le va a dar clic derecho y a una parte donde dice propiedades. Se nos va a abrir una ventana, ¿cierto? Y en esta ventana nos dice las características del equipo. Entonces, procesador es una AMD, es un Ryzen 3, por ejemplo, el mío, ¿cierto? Con un Radeon GeForce. Sí, o sea, con una tarjeta gráfica interna, ¿cierto? Eso es, y que tiene de memoria RAM 16 de memoria RAM. Así es como yo sé si mi computador, cuál es el procesador que tiene. ¿Listos? ¿El computador, profe, 64 bits? Sí, los 64 bits es como la velocidad del procesador, ¿cierto? 32, profe. No importa, funciona, lo que pasa es que es dependiendo del sistema operativo. Hay sistemas operativos de 32 bits y 64 bits. Pero en este caso, pues es de 64 porque el procesador es de 64 bits. Bueno, ¿sí entendiste, Kilian? Bueno, digamos. Entonces vamos a ubicar. Es que estaba mirando. Tranquilo, vamos a ubicar el procesador. Todos los procesadores tienen una esquina, una flecha donde nos va a indicar la ubicación del procesador. En la parte de abajo también, ¿sí? También está ubicado una flecha donde nos indica dónde va la ubicación del procesador. Entonces vamos a mirar y ya ahí nos muestra, ¿sí? Automáticamente se ubicó. Hay que cerrarlo y asegurarlo. Siempre hay que asegurar el procesador. Bueno, ahora sigue algo muy importante que es la pasta térmica. La pasta térmica es lo que le permite al procesador que esté totalmente frío, ¿cierto? Se le aplica solamente entre 1 a 3 punticos muy delgados, ¿cierto? Para que se esparza la pasta térmica y el procesador quede frío. Cuando ustedes sienten que su computador portátil hay veces se calienta mucho, o lo mismo el normal se calienta mucho, es porque de pronto hay pasta térmica que ya está desgastada. Puede suceder. Es una entre las posibilidades que puede pasar. Ventilador. Este ventilador es el que le permite igual siempre mantener el procesador frío. ¿Ustedes sabían que el procesador, las punticas del procesador son hechas en oro? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Carlos? Sí, profe. Profe, era para decirle que pues cuando los que son curiosos y los que quieran en un futuro armarse un PC, al procesador o la CPU, la central de todo, no lo hagan con fuerza porque dañan los pines y pueden dañar pues también la placa base y tienen que cambiar. Entonces, solo pónganlo ahí, cuando vayan a cerrar, háganlo con suavidad, con cuidado. Sí. Igual la ubicación del procesador o la ubicación de cómo hace, usted tiene que dejársela fácil. Si no entra fácil, es porque lo está haciendo mal. Tiene que entrar absolutamente fácil. Bueno, vamos a conectarle la energía del ventilador, ¿cierto? A los pines. Entonces vamos a girarlo de acuerdo a su indicación de los pines. ¿Listo?
Es lo que le permite darle energía también al ventilador y que funcione. Ya pasamos la primera etapa. Vamos a la segunda. ¿Listo? Ya la board se instaló, se ubicó en el gabinete, ¿cierto? En el gabinete encontramos que la board se ubica hacia un costado, ¿cierto? Donde las conexiones como los cables se vayan conectando como tal al resto de los dispositivos de entrada, ¿cierto? Y de salida también. Ya tenemos la placa base, ¿listo? Con los tornillos y todo ubicada. Ya está, ya está. Vamos a ubicar una tarjeta de red. En este caso, las tarjetas de red normalmente vienen, ¿cierto? Dependiendo de la capacidad del equipo. ¿Listo? Esas tarjetas de red o de video ayudan a mejorar muchísimo el computador. ¿Listo? Aseguremos el tornillito de la tarjeta de red. Una tarjeta de internet, también eso ayuda a que el equipo tenga un mejor internet, ¿cierto? Los tornillos, se me salió. Tornillito, listo. Y lo que les digo, la tarjeta de video. Esta tarjeta de video, hoy en día vienen hasta de 16 y 32 gigas, que es una resolución Full HD, ya si es una resolución a 4K, a 5K. ¿Listo? Coloquémosle los tornillitos. Qué pacho, yo sí decía. Listo. Ok. Pasamos a la siguiente etapa. Y es a ubicar a los diferentes tipos de dispositivos que son de entrada y de almacenamiento. Vamos a ubicar la unidad de disco duro. Esta unidad es la que yo les indico, la que yo les digo que los punticos vienen en punticos, eso es lo que se le llama IDI, eso ya están viejitos. Y hay otros que son SATA, que ya son son solo líneas. Entonces vamos a ubicar el disco en el gabinete. Ay, lo saqué. Chao, abuela. Bueno, hasta ahí vamos a dejar. La próxima clase vamos a seguir armando el PC, el resto de las herramientas que están ahí. Lo único que van a hacer es el punto que aparece en la actividad que dice realice los dibujos de los dispositivos periféricos de entrada. ¿Listo? Solo los dibujos. Y suba el resumen de lo que hicimos ahorita, ¿vale? Porque ya no alcanzamos. Entonces, Profe, dime, te escucho. profe, eso lo de los dibujos de los periféricos de entrada, luego no lo hicimos ya. ¿Ustedes ya hicieron los dibujos? No. ¿Sí? El 22. Ese era. Ah, no, perdón. Los de entrada no, de salida. Esta vez son los de salida. Ah, ok. Salida, perdón, me equivoqué. Salida. ¿Listo? Ahí se los arreglo y ahorita se los subo. ¿Listo? De salida, ¿vale? Dispositivos periféricos de salida. Yo sí decía, pero faltaba algo. Sí, son los de salida. ¿Vale, muchachos? Gracias por acordarme, hija. ¿Listo? Eso es todo. Seguimos en la próxima clase con el simulador y vamos explicando cada una de las herramientas. ¿Listo, muchachos? Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que me están comentando. Me escriben.